Te habla Oscar 309. Este día estaremos viendo los 20 países que más población perderán en los próximos años, según el crecimiento demográfico, es decir, porcentaje de población que va perdiendo cada país. Para este video estaremos usando los porcentajes de crecimiento de población de Population Pyramid y también daremos datos como la población actual y cómo estará la población para 2050 de estos países. El link para consultar la fuente estará en la descripción. No olvides suscribirte y activar las notificaciones tocando la campanita para ver primero los videos. Número 20. Portugal. Este país es el miembro de la Unión Europea que va a ser golpeado más por la caída de su población. Las bajas tasas de natalidad siguen cayendo, el envejecimiento rápido de la población y la inmigración amenaza el crecimiento económico y la provisión de pensiones. También pone una gran carga en el sistema público de salud, que cada día tiene menos recursos de donde financiarse por la caída de la fuerza laboral y una mayor cantidad de personas buscando tratamiento. La población actual de Portugal es de 10.229.432 habitantes. Según las estimaciones, el país perderá un 9.91% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.013.882 habitantes. La población para Portugal para el 2050 será de 9.215.550 habitantes. Número 19. Eslovaquia. Este país del este europeo es uno de los varios que veremos en este top que están perdiendo o perderán población. Actualmente, Eslovaquia está creciendo muy poco su población, pero a partir de 2020 se espera que la población empiece a caer. Actualmente ha crecido su tasa de natalidad, pero no es suficiente. Expertos en demografía dicen que si los jóvenes eslovacos no piensan ya en tener hijos y esos números de jóvenes que no piensan en casarse ni tener hijos sube cada año, además de eso se enfrentarán a una población que se va envejeciendo año con año. La población actual de Eslovaquia es de 5.434.237 habitantes. Según las estimaciones, el país perderá un 9.98% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 542.341 habitantes. La población de Eslovaquia para 2050 será de 4.891.896 habitantes. Número 18. Armenia. Este país asiático tiene un gran éxodo de personas yéndose a buscar una mejor vida a otros países y su baja tasa de natalidad es una combinación perfecta para perder población en grandes números. Este país tiene años de estar perdiendo población. Desde el año de 1990, el país ha perdido cerca de un 15% de su población desde entonces, o 500.000 personas. Eso le está cayendo mal a la economía de Armenia. El presidente de Armenia ha puesto una meta de subir la población en 1/3 para el año 2040. Pero hasta el momento no ha tenido ninguna forma de hacerlo. La población actual de Armenia es de 3.034.998 habitantes. Según las estimaciones, el país perderá un 10.09% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 306.263 habitantes. La población de Armenia para 2050 será de 2.728.735 habitantes. Número 17. Rusia. Este país, que es el más grande de todo el mundo, está perdiendo demasiada población durante los últimos años. El presidente en 2006 dijo que la caída de la tasa de natalidad era el problema más importante en Rusia contemporánea. Las causas de que Rusia esté perdiendo alrededor de 700.000 personas al año es la tasa de muertes, que es muy alta, y una tasa de natalidad muy baja, un alto nivel de abortos y un nivel alto de rusos dejando su país, sobre todo jóvenes, muy bien preparados que no encuentran oportunidades en su país y muy pocos emigrantes llegando a vivir a Rusia. La población actual de Rusia es de 143.261.490 habitantes. Según las estimaciones, el país perderá un 10.23% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 14.662.253 habitantes. La población de Rusia para 2050 será de 128.599.237 habitantes. Número 16. Grecia. Este país europeo está sumido en la crisis desde 2008 y la crisis económica también trajo gente que no quiere formar familias ni hijos por razones económicas, como le explicó el exministro de Salud Adonis Georgiadis, que el riesgo de caer en pobreza ha detenido a los jóvenes entre 18 y 34 años de formar familias y tener hijos. Hasta el año 2010, la población de Grecia estaba creciendo de una manera muy sostenida, pero de la nada cayó. El desempleo de la población general anda en 25%,
20%, pero entre mujeres el desempleo llega hasta el 30%. También la emigración ha aumentado demasiado desde que la crisis empezó. La población actual de Grecia es de 10.871.762 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 10.73% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.166.505 habitantes. La población de Grecia para 2050 será de 9.705.257 habitantes. Número 15. Georgia. Ese país asiático ha sufrido por varios años de población disminuyendo. Luego de su independencia de la Unión Soviética, varios de los grupos étnicos que vivían en el país regresaron a su país de origen, pero luego conflictos internos y otros internacionales hizo que varias partes del país como Abjasia y Osetia del Sur se declararan independientes. La economía de Georgia se mantiene en una mala forma. Mucha gente se va del país en una forma masiva. Las bajas tasas de natalidad y las altas tasas de muerte han llevado a este país a una crisis demográfica que actualmente está llevando al país a un punto de que no pueden pagar ni salarios a empleados públicos por la falta de... La población actual de Georgia es de 3.973.681 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 12.35% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 490.553 habitantes. La población de Georgia para el año 2050 será de 3.483.128 habitantes. Número 14. Estonia. Este país europeo está luchando en los últimos años para que no siga bajando la población, pero esto no ha ayudado mucho para que la población crezca, aunque han logrado bajar un poco la caída de la población, pero la inmigración sigue alta y las tasas de natalidad siguen muy bajas. El gobierno de Estonia le está apostando a la tecnología para que esto cambie y necesitan que la población de Estonia sea más abierta a la gente que quiera migrar al país. La población actual de Estonia es de 1.302.401 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 13.31% de su población hasta el año 2050, es decir, perderá 173.354 habitantes. La población de Estonia para el año 2050 será de 1.129.047 habitantes. Número 13. Bielorrusia. Este país del este europeo es el único que actualmente de todo el continente europeo que tiene una dictadura y que tiene una democracia totalmente destruida. Esto hace una mezcla perfecta para que la economía e inversores del país no tengan la confianza y no haya estabilidad económica, lo que ha causado un éxodo hacia Rusia y países limítrofes. Este número se cree que llega a 1 millón de bielorrusos viviendo afuera. Eso como muestra de la cantidad de gente que se va del país año con año por la situación política y económica. La población actual de Bielorrusia es de 9.429.102 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 13.83% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.304.247 habitantes. La población de Bielorrusia para 2050 será de 8.124.885 habitantes. Número 12. Polonia. Polonia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Solo Portugal tiene una tasa de natalidad más baja en toda Europa. Y para las autoridades de este país es tan preocupante que el ministro de Salud está incentivando a los polacos a reproducirse como conejos. Tanto así que incluso hicieron un video enseñando la vida sana de las parejas de los conejos que les permite reproducirse tan rápido. El gobierno también ha introducido legislación para que las familias que tengan hijos reciban $128 al mes por cada hijo. También es bastante conocido que por toda Europa los polacos son uno de los grupos de migrantes más grandes. Los polacos se van del país en grandes cantidades. Esto tampoco ayuda para que la población del país pueda por lo menos mantenerse. La población actual de Polonia es de 78.522.728 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 13.98% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 5.686.405 habitantes. La población de Polonia para el año 2050 será de 33.136.323 habitantes. Número 11. Japón. Este país asiático está sufriendo una de las peores caídas de población de los países desarrollados e industrializados del mundo. Es el único país en esta lista que no es un país que tenga problemas con crisis económicas, falta de oportunidades o algo por el estilo. Japón es el único país en pleno desarrollo del mundo que está cayendo su población. Así que, ¿a qué se debe esto? Japón tiene una cultura bastante fuerte sobre el matrimonio y no tener hijos fuera de los matrimonios. Es muy mal visto. Esto ha llevado a que menores de 35 años sea la generación que no está teniendo bebés.
habitantes. También muchos expertos le echan la culpa al estrés grande de la sociedad japonesa y la poca migración que el gobierno detiene con fuertes leyes en su contra. La población actual de Japón es de 125.738.357 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 14.58% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 18.326.965 habitantes. La población de Japón para el año 2050 será de 107.411.392 habitantes. Número 10. Hungría. Este país está preocupado bastante por su pérdida de población, sobre todo en el último año, donde la tasa de natalidad cayó un 2% y el número de muertes aumentó un 13%. Por la baja tasa de natalidad, el aumento de la tasa de mortalidad y el aumento de la tasa de emigración, Hungría es también un país que no está permitiendo que casi nadie llegue a vivir a su país. El gobierno está tratando de aumentar la cantidad de nacimientos. Por ejemplo, han propuesto que las mujeres que tengan 2 hijos van a tener una reducción de su deuda estudiantil en un 50% y que si tienen 3 hijos o más se le perdonaría la deuda completamente. La población actual de Hungría es de 9.754.429 habitantes. Según las estimaciones, el país perderá un 14.72% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.436.240 habitantes. La población de Hungría para el año 2050 será de 8.318.189 habitantes. Número 9. Croacia. Según el Centro de Estadísticas de Croacia, entre 2016 y 2017 ha sido el peor periodo de pérdida de población en los últimos 20 años. El último momento donde la población de Croacia creció fue en 1997, aunque impactante no es una sorpresa debido a que Croacia no tiene ninguna política para promover el crecimiento de población, una gran crisis económica que no ha sido resuelta por décadas y la atmósfera general del país, que está en crisis siempre, no motiva a nadie a formar familias. La población actual de Croacia es de 4.194.538 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 15.26% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 640.114 habitantes. La población de Croacia para el año 2050 será de 3.554.424 habitantes. Número 8. Lituania. Lituania es un pequeño país del este de Europa que desde 1990, cuando se independizó la Unión Soviética, ese país empezó a tener muchas dificultades para mantenerse a sí mismos. Se formaron mafias que tuvieron mantenida la economía a una estabilidad muy grande. Esto trajo una de las primeras olas de inmigración al país. También en los años 90 la tasa de natalidad fue bajando poco a poco, aunque este país logró estabilizarse en los años 2000. Mucha gente seguía yéndose porque el país fue aceptado en la Unión Europea y esto permitía emigrar más fácil hacia otros países de la Unión Europea. La población actual de Lituania es de 2.817.402 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 15.69% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 441.985 habitantes. La población de Lituania para el año 2050 será de 12.375.414 habitantes. Número 7. Serbia. Este país está teniendo una tasa de nacimiento que cae cada año y un éxodo de serbios que se van del país. Para tratar de contrarrestar esto, un alcalde de la zona norte de Serbia ha ofrecido transporte gratis para niños que van a la escuela, chequeos médicos gratis para los niños y 200 euros por cada bebé nacido. Esta parte del país ha perdido un 20% de población desde el año 2002. Debido a las bajas oportunidades de trabajo es que muchos serbios se van del país año con año. El gobierno ha calificado de emergencia el tema. La población actual de Serbia es de 8.742.764 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 16.15% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.412.143 habitantes. La población de Serbia para el año 2050 será de 7.330.621 habitantes. Número 6. Letonia. Desde que este país entró a la Unión Europea ha perdido un quinto de su población, debido a que la inmigración la hace más fácil con los miembros de la Unión Europea. Los letones se han ido a vivir a países como Reino Unido, Irlanda y Alemania, sobre todo a la gente joven que no ve ninguna verdadera oportunidad en quedarse en su país. Pero no solo eso ha contribuido, sino que también el país tiene una bajísima tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Una periodista reconocida de Letonia dijo: Letonia ya es un país con baja población y sigue cayéndose. Es muy preocupante. Este nivel de pérdida de población, en 100 años Letonia habrá desaparecido. La población actual de Letonia es de 1.935.780 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 17.68% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 342.317 habitantes. La población de Letonia para el año 2050 será 1.593.463 habitantes.
Número 5. Bosnia y Herzegovina. Este país ha perdido desde 1990 un 13% de su población, pero no es nada con la pérdida que se espera en las próximas décadas. Este país ha estado perdiendo la población debido a la guerra que tuvo el país durante la década de los 90, que hizo que miles de bosnios se fueran del país. Y esa tendencia sigue. Este país ha tenido muchas tensiones étnicas debido a que en el país viven tres etnias que muy pocas veces se ponen de acuerdo para llevar algo a cabo, lo que ha llevado a que miles se vayan del país porque estos conflictos internos no permiten el avance del país. La población actual de Bosnia y Herzegovina es de 3.782.297 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 18.87% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 713.599 habitantes. La población de Bosnia y Herzegovina para el año 2050 será de 3.068.698 habitantes. Número 4. Moldavia. Este país es el más pobre de toda Europa. Debido a esto, el país tiene muy pocas esperanzas para el futuro. Esto ha llevado a que cerca de 60.000 moldavos hayan salido del país en las últimas décadas. También es un país que ha perdido muchos jóvenes que se van a estudiar fuera del país y que se quedan a vivir fuera. Esto hace que la población que más se pueda reproducir se quede afuera y el país envejezca, dejando a una cantidad de muertes mayor y a los nacimientos muy bajos en Moldavia. La población actual de Moldavia es de 4.044.534 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 19.81% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 801.376 habitantes. La población de Moldavia para el año 2050 será de 3.243.158 habitantes. Número 3. Rumanía. Este país entre los años 2016 y 2017 ha perdido 300.000 habitantes. Eso solo en 2 años. Esta caída de población ha tenido una gran razón. El número de muertes siendo muchas veces más grande que el número de nacimientos. Luego de eso, el número de migrantes también es mucho mayor a los nacimientos. En el país, por este fenómeno, se está haciendo viejo. Y esto trae problemas para el sistema de salud del país porque cada vez hay menos impuestos y más gente necesitando utilizar hospitales públicos. La población actual de Rumanía es de 19.105.089 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 20.41% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 3.898.565 habitantes. La población de Rumanía para el año 2050 será de 15.206.524 habitantes. Número 2. Ucrania. Este país tiene una caída de población de las más grandes del mundo, tanto así que solo en 2 años pasados, en 2016 y 2017, ha tenido una caída de 350.000 personas de su población total. Esto, de hecho, es arriba de los estimados, por lo que se cree que Ucrania podía perder más de la población que se estima hasta el momento. Recordemos que Ucrania tampoco está en muy buenos términos económicos o políticos, con un conflicto dentro de su territorio que ha causado muchos desplazados y mucha emigración del país. Esto es lo que ha llevado a los números de caída de población a aumentar en los años pasados y futuros. La emigración hacia los países vecinos ucranianos ha sido masiva en los últimos años y ha causado preocupación, incluso en países colindantes, por no saber manejar la población ucraniana que se viene entrando en los países. La población actual de Ucrania es de 44.170.002 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 20.50% de la población para el año 2050, es decir, perderá 9.052.880 habitantes. La población de Ucrania para el año 2050 será de 35.117.122 habitantes. Número 1. Bulgaria. Este país europeo es el país que más está perdiendo población y de una manera muy rápida. Desde los años de 1990 ha perdido cerca del 20% de la población. La mayoría de los jóvenes de Bulgaria se han ido del país buscando mejores oportunidades y eso ha dejado solo a los más ancianos en el país, quienes no tienen hijos. Los jóvenes que deberían estar formando familias y teniendo hijos se han ido fuera del país. En algunos pueblos del interior del país se han llevado por lo menos una década sin reportar nacimientos. Esto está destruyendo la economía de estos pueblos que están perdiendo tanta población que han cerrado todas las tiendas de esos pueblos porque no hay suficientes clientes. Ha aumentado la pobreza y haciendo que más gente se vaya del país. Ninguna estrategia de las tantas que el gobierno búlgaro ha implementado para aumentar la población ha funcionado. La población actual de Bulgaria es de 6.992.150 habitantes. Según estimaciones, el país perderá un 26.29% de la población hasta el año 2050, es decir, perderá 1.838.329 habitantes. La población de Bulgaria para el año 2050 será de 5.153.821 habitantes.
Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.